cuántico, con el artículo de PR y otros de antes, pues la discusión estaba desde antes, sino que ese es, digamos así, eso, exacto. Y entonces el problema de la realidad está conectado con el de la causalidad, está conectado con el determinismo, eso es como una amalgama ahí, como varias facetas de la misma cosa. Entonces, como te digo, pues creo yo, porque esos son los términos en que se plantea el problema del conocimiento pues, científico, ¿no? Es como la filosofía de las ciencias, esos son los términos. Ahora, de nuevo, que porque en física clásica no había necesidad, porque el realismo está muy de acuerdo con el sentido común, o sea, la filosofía realista. No, la física y el sentido común no tienen mucho acierto. O sea, el sentido común no es justamente el que nos ofrece la solución de todo para mirar la mecánica clásica o la física clásica. El sentido común de alguna manera está en contradicción con eso. O sea, es más, la física no está de acuerdo, la física es contraintuitiva en general. No está muy de acuerdo en muchas ocasiones con el sentido común, ni siquiera en la parte clásica. Bueno, yo no creería mucho eso, al contrario. Pues por ejemplo lo que hablábamos de la cosa la vez pasada era eso, ¿no? No, porque es que las propiedades del objeto, las propiedades y el determinismo encaja perfecto. A eso sí estamos de acuerdo. Pero cuando uno habla de lo intuitivo o del sentido común, en general la física no tiene que ver con el sentido común, en general. Eso es otra... Sí. Claro. Bueno, entonces, yo creo que entremos en materia porque es extensa pues la... Y ojalá llegáramos al final pues que... Vamos a tratar, sí, de pronto sí. Claro que si se interrumpe, obviamente no, pues no hay ningún problema, eso no. Entonces, ese es el título de hoy, ahí vamos a ir viendo por qué ese título y hagamos un resumencito de la vez pasada, ¿no? El resumen de la cosa, o sea, de qué es la cosa. Pero entonces lo voy a hacer basado en otro texto, un texto que ya subí a la carpeta que tenemos en Dropbox. Así se llama. A Further Review of Incompatibility between Classic Principle and Quantum Postulates. Es decir, el tipo lo que va a hacer es definir unos tales principios clásicos, se llaman los principios fundamentales de la ontología clásica basadas en unas reflexiones de Albert Einstein. Ahí están listados esos principios y los va a comparar particularmente con un experimento de la mecánica cuántica, un experimento de entrelazamiento, de envío de señales, y va a encontrar una incompatibilidad entre la descripción cuántica y estos principios. A eso se define él dice que para un segundo artículo va a tratar de ahondar en esa, como en el origen, digamos, de esa, en dónde es que se rompe la cosa. Aquí simplemente los va, y noten que todas estas de cierta manera las mencionamos en el texto de la cosa, son esos principios, como decía Olga, es como eso, como la causalidad, a propósito de la causalidad, pero que se puede extender para los otros, es como esos presupuestos que uno tiene para hacer ciencia, para modelar. O sea, uno no hace experimentos para demostrar el realismo, sino que uno lo supone, por decir así. Entonces ahí está el resumen. Realismo, entonces ellos lo definen con dos, dicen, realismo en sentido fuerte, o sea, en general. Es creer que hay un mundo allá afuera independiente de nosotros. Y entonces eso sería cosas con propiedades, con valores, todo esto. Ese sería el restringido, que las cosas tienen valores y propiedades y son conocibles. Y en sentido general, pues que hay cosas. La causalidad, pues, como veíamos, es que digamos, cuando usted está haciendo un modelo de un sistema, él está sujeto a interacciones que cambian su estado, es decir, los valores de sus propiedades. Lo que causalidad está pretendiendo es que con el conocimiento de un estado y de la ley dinámica usted puede predecir cualquier estado posterior o incluso anterior. Eso sería como causalidad. Y el determinismo es que en ese sentido de causalidad a las mismas causas siempre se le siguen los mismos efectos, que no van a aparecer cosas raras. Y el flujo continuo del tiempo es que los objetos, los sistemas están como embebidos en una especie de espacio-tiempo, es como el lugar de ocurrencia. Eso también, digamos, en cierto modo se supone. ¿Cierto? Las categorías espacio-tiempo de Kant, ¿no?
solo en un sentido o puede ir volver hasta la ¿Cómo así, profe? el flujo continuo del tiempo. Estoy hablando del tiempo en términos de teniendo hacia adelante, ¿no? No, pues ¿O todo sentido? todo sentido, sí. O sea, que existe ese... De pronto una que no se mencionó, que uno de los asistentes estaba llamando la atención, es el de la individuación de los objetos. O sea, que son separables, ¿cierto? Que precisamente ocupan un lugar en esa arena del espacio-tiempo. Y por último la localidad, que es esto de que no hay acciones a distancia, pues no hay acciones infinitas, así es, sino que cuando digamos un sistema sufre la influencia del otro, eso se tarda un tiempo en llegar. O sea, las cosas no pueden ocurrir, digamos, sin causa aparente. Entonces esta sería muy recomendable el artículo, muy chévere. Y de nuevo, pues ahí estos serían como nociones que interesa ver en el mundo cuántico. Entonces ya, sí, bueno, muchos ya saben, por ejemplo, que localidad se va a llamar entonces no localidad. Esa individuación va a tener problemas, ¿cierto? También le van a llamar no separabilidad. Y por ejemplo, esto también implica que los sistemas son distinguibles, entonces en cuántica se van a volver indistinguibles. Es como si, ¿cierto? Se volvieran negativos. El determinismo es una cosa complicada en cuántica porque, ¿cierto? Veremos, la ecuación dinámica es determinista, pero el problema de la medición es indeterminista, entonces, y otros detalles así. Y el realismo, pues sí, ¿qué más? Esas cosas que son. De eso vamos a... ¿Eso lo pusiste en la carpeta de la bibliografía complementaria? Complementaria, sí, ahí está. Esta es la referencia para que lo mires. Ese Fundace, así lo puse, ese es el título. Fundace Science 2013, ese es el nombre del PDF. Se llama Foundations of Science, la revista. Unos españoles, muy chévere. Bien, entonces ideas para hoy, retomando cosas y propiedades. Ahora vamos a entrar con lo de compatibilidad e incompatibilidad, determinación e indeterminación. Un breve comentario sobre la palabrita incertidumbre, pues que es la que se usa para hablar del principio de incertidumbre y que de pronto no es la mejor palabra, pues. Eso lo comentamos ahora. Otras cosas que entran es predicción, certeza y probabilidad. ¿Han escuchado hablar de la superposición? Yo le di en Google superposición y salió esta imagen y pues me pareció como muy diciente. No quiero decir nada al respecto, si alguien quiere comentarlo, pues ¿qué será lo que está pensando el señor ahí? Cierto, se ve que hay como, por así decir, esas dos olas son como dos eventos, pero también está estar nadando y estar en la hamaca, también dos eventos, digamos, en los que no se puede estar al mismo tiempo. Y cierto, entonces, bien. Vamos a ver pues si podemos entender esa imagen. Entonces hagamos primero una revisión, otra vez es lo mismo que hizo Boris antes, pero pues déjenme hacerlo rápidamente, de tratar de ponernos de acuerdo en lo que es un objeto, una cosa, digamos, caracterizándolo por medio de sus propiedades y por los valores de esas propiedades. Y entonces los objetos clásicos a los que me voy a referir son los vinos, esos que deberíamos estar tomando mientras hablamos de estas cosas. El mundo de los vinos. La cosa va más o menos así. Entonces, todo lo que es para beber forma el vino de los vinos. Pero dentro de todas las bebidas hay un subconjunto, ¿cierto?, que es el de los vinos. E incluso hay una técnica o arte, si quieren, que se llama la enología, que es la que se encarga de, digamos, en los términos que estamos hablando, de su caracterización, de su estudio, de su observación. Entonces aquí me bajé algunos. Los vinos, objetos de este mundo, se conocen por estas propiedades: aroma, cuyos valores son afrutado, balsámico, animal y muchos otros. Aspecto es otra propiedad con valores brillantes, espumoso, tranquilo. La sensación, otra propiedad: áspero, goloso, nervioso. Hay cepas con diferentes valores, es decir, con diferentes nombres. Hay temperatura y muchas otras más cosas. Pero nos vamos a restringir, digamos, a dos tipos de pruebas o experimentos.
la llamaremos de color y sabor. Y entonces, con el objeto de determinar los valores de esas propiedades observadas, la propiedad sabor y la propiedad color. Características de estas propiedades que tienen solo dos valores posibles: el color es tinto o blanco y el sabor es amargo y dulce. Pues así no le dicen los enólogos a los vinos, pero amargo y dulce. Entonces, digamos, de todo el mundo de los vinos nos vamos a restringir solo a vinos que tengan alguna de estas propiedades con algunos de esos valores, como los bloques de bolsa. Él cogía los triangulitos y los circulitos y los rojos y azules. Es la misma idea que quiero desarrollar. Bueno, se me olvidó esta parte importante. Que la idea de esta revisión es llegar a la idea de compatibilidad. O sea, que ver que estas propiedades y en qué sentido se llaman compatibles. ¿Qué significa esto? Y ahí pues que también caería en este momento. Entonces, para hacer estos experimentos necesitamos unos instrumentos y ahí están esquematizados esos instrumentos. Entonces esa caja de la izquierda, que se llama color, es una caja que por la flecha continua de la izquierda entra un vino y según por donde salga, ahí me faltaron los valores, acabo de darme cuenta. Si sale por la derecha se va a llamar amargo y si sale por, si sale por acá se va a llamar tinto, por la derecha, y si sale por arriba va a ser dulce. Eso es cierto, para los... Eso, tinto y blanco. Ya empezó la cosa en realidad. Y eso que estamos en... Sí, y en el mundo clásico, ahorita la cosa se pone... Entonces, tinto y blanco. Ese es un esquema de una cosa que... Una realización sería coger una copa y tomar y decir, este está tinto. No, una copa transparente. ¿Tinto no estás usando? Una copa transparente, sí. Para ver el color, ¿no? Y ponerlo hacia luz y decir, este es tinto o este es blanco. Como el dibujito, la foto de los vinos. Y con el sabor lo mismo, va a salir dulce por aquí y amargo por la otra. Y un experimento, pues, ¿no? Una realización de este esquema sería coger la copa. Este vino es amargo, este vino La parte es dulce. experimental. Esa es la parte experimental, ¿cierto? Ya mire que esto remite a instrumentos de medición como coger el vino y tomarse o observarlo a una luz. Ahora, ya conocemos las cajas. La primera prueba que se hace, digamos, para hacer ciencia, para conocer estas cosas, es calibrarla. Y la calibración se indica como está ahí. Van a entrar 100 vinos amargos. Se sabe que son amargos. Ahí faltó la A. No me di cuenta de eso. Sí, pero esos 100 vinos son amargos y los voy a entrar a una caja de sabor. Por lo tanto, los 100 salen por la abertura que dice amargo. Y de esa manera yo me doy cuenta de que la caja funciona. Entonces sería coger 100 copitas y decir, este es amargo. Aunque quién sabe, después de la 10 no ya como que, pero bueno. O con varias personas. Experimento 2, este lo vamos a llamar medición. Ya nuestra caja funciona bien. Ahora lo que quiero es, este me sirve para determinar, por ejemplo, el color de un vino cualquiera. No cualquiera, de esos de la muestra, ¿no? Solo tenemos vinos tintos o blancos que son dulces o amargos. Entonces, yo quiero determinar el color, lo meto por la caja. Con el experimento previo me di cuenta que funcionaba bien y con este. Según por donde salga de nuevo, pues sabré si es tinto o blanco. Una propiedad importante de este tipo de experimentos es que son repetibles. Es decir, por ejemplo, una vez determinado que el sabor de un vino es amargo, si usted le hace otra prueba de sabor, eso necesariamente tiene que ser amargo. No hay forma de que le salga por la abertura de dulce. Claro, sin que usted lo intervenga, ¿cierto? Si usted interactúe con él de alguna manera. Pero se supone que el grado de amargura y dulzura es el mismo. Es fijo, sí. Es fijo. Sí, sí. Estamos suponiendo que son valores precisos y eso, que solo hay dos y que no, ¿cierto? Y que dentro de amargura eso no es que haya un menos amargo, más amargo, no. Bien. Ahora vamos a
a una medición, esta se llama medición 2, pero es una medición diferente, porque lo que me interesa aquí es relacionar las dos propiedades de los vinos. Tengo 100 vinos tintos y quiero saber cuál es el sabor de esos 100 vinos tintos. Entonces los paso por una caja de sabor, hago medición. Y ahí está apareciendo un resultado 6436, que esos números lo que están indicando es que entre la propiedad sabor y la propiedad color no hay ninguna relación estructural. Esos dos números podrían ser cualquiera. O sea, lo único que tienen que hacer es sumar 100. Este experimento fue que usted llegó a la cava y habían 100 vinos tintos y usted empezó a hacer los experimentos y en esa muestra que tenía le resultó que 64 eran tintos, pero pudo haber sido 27, 63, cosas así, cualquiera, 73. Entonces que la suma pues, entonces conclusión ahí, no hay ninguna, digamos, estructura que las vincule al sabor con el color. Ahora mediciones secuenciales, esta es para que ustedes la respondan porque ya tenemos los elementos básicos para hacer experimentos con vinos, ya los hicimos. Entonces, de nuevo, miren, hago de la primera caja de sabor salieron 100 vinos amargos y ahora les mido su color y tengo de nuevo un par de números arbitrarios, esa era la muestra que tenía, y tengo 73 y 27. Entonces, si vuelvo a medir sabor, ¿qué espero encontrar? O sea, ¿qué espero encontrar a la salida A y a la salida D? 73 amargos. ¿Cierto? ¿Y eso es basado en qué? ¿Esa respuesta en qué se basa? Los 100 iniciales son amargos. Eso. Muy bien. Eso es. Y esta es la, como digamos, la otra. O sea, esta vez cogí fue los 27 que... Y le quiero medir el sabor a ellos. Aquí espero es que va a salir acá. Es 17 amargos y 0 dulces. Muy bien. Entonces, con esos experimentos, digamos, uno puede idearse otra caja, o con esos instrumentos se puede idear una caja que, como bien dice ahí, mide a la vez color y sabor. Esta caja tendría estas 5 aberturas. En la primera saldrían los tintos y dulces, en la segunda los tintos y amargos, miren, los puedo medir a la vez, los blancos y amargos y los blancos y dulces. Esa caja en su interior llevaría un arreglo de cajas de color y cajas de sabor. Pues esto la puedo construir porque hice estas mediciones secuenciales y pude, pues, miren, determinar al mismo tiempo su color y sabor. Entonces esta caja, esta figura es la que sintetiza la idea de compatibilidad entre las propiedades, que se puede resumir en esto. La determinación de una propiedad no afecta el valor de la otra. O sea, miren y verá, cuando yo medí aquí, por ejemplo, cuando yo medí primero el sabor, y salen 100 vinos, y ahora determino el color, la determinación de ese color no me afectó para nada el sabor que tenían los vinos. Por eso es que acaban a salir 27 vinos amargos, porque amargos eran cuando entraron a la caja de color. Entonces la determinación de la determinación de una propiedad no afecta a la de la otra. Y de manera equivalente es que las propiedades pueden determinarse simultáneamente. Miren que eso está en el contexto del realismo, que las cosas tienen propiedades que en principio, ¿cierto?, tienen sus valores todo el tiempo. O sea que el autor no lo hizo, Isham no lo hizo, pero todas esas propiedades de los objetos clásicos, todas son compatibles. Todas en principio se pueden determinar de este modo, simultáneamente. O en otras palabras, conociendo una, usted no pierde el conocimiento o la información del valor de las otras. Entonces ahí está, compatibilidad está íntimamente ligada con determinación. Cuando dos propiedades son compatibles es porque usted puede hacer determinaciones simultáneas de sus valores.
entendiendo por determinación que usted, por medio de un experimento, hizo una lectura del valor de la propiedad. Muy bien, ese era el resumen de los bloques lógicos, o sea, existen objetos con propiedades, con valores, pero además, no sé si Boris lo mencionó, pero ahora le estamos como refinando con el término compatibilidad y con determinación. Ahora vamos al dominio cuántico. Y aquí ya no vamos a hablar de vinos, sino que vamos a hablar de los objetos cuánticos, pues que lo que queremos entender es qué es, pero por el momento digamos que se llaman qubits en inglés o qubits en español, qubits les decimos. Y vamos a estudiar en particular sistemas cuánticos de dos niveles, porque ahí, cuando uno va digamos al formalismo de la cuántica, puede encontrarse digamos, sistemas de cualquier número de niveles discretos como estos 1, 2, 3, o bien de infinitos niveles, donde están en el continuo. Pero vamos a restringirnos a sistemas de dos niveles, que son aquellos cuyas propiedades solo tienen dos valores posibles, de ahí el nombre. Lo importante es que son los más sencillos, o sea, no hay sistemas cuánticos de un nivel. El más sencillo es de dos, es como el mínimo. Pero en él está expresada toda la física, es la misma física que está expresada en los infinitos incluso. Y otra cosa importante de familiarizarse con los niveles, con los sistemas de dos niveles, es que si uno va a revisar los textos de fundamentos de cuántica, y cuando ellos tienen que hacer ejemplos particulares, casi siempre, o en la medida de lo posible, se refieren a esos sistemas cuánticos de dos niveles. Ese es el caballito de batalla, pues ese es el sistema usado extensamente en esta área. Entonces, y porque es el más sencillo, ¿no? Y expresa todo el cuento cuántico. Entonces, esos de dos niveles, mire, por ejemplo, en óptica cuántica lo llaman el fotón o la polarización del fotón. En estado sólido hay cosas como excitón hueco, ¿cierto? O sea, siempre haciendo referencia a dos. En información cuántica es el qubit. Entonces, qubit viene de la palabra inglés que es quantum bit, o sea, el bit cuántico. Y el bit es el dígito binario. Acuérdense que el bit es la mínima cantidad de información que es la que uno necesita para salir de una encrucijada que tenga dos opciones, como por derecha o izquierda, como prendido o apagado, cosas así, blanco y negro, ¿cierto? Input, output. Ese es el bit. Entonces, este es como muy adecuado pues para lo que necesitamos. De estos sistemas que llamamos qubits, pero miren que puede ser, por ejemplo, el spin de un electrón, puede ser la polarización de un fotón, etc. De estos sistemas vamos a estudiar también dos propiedades así generales, abstractas, que son el spin X y el spin Z de los qubits. Entonces ya van presintiendo que queremos hacer una analogía, ¿cierto? Antes de eso, de la analogía, ven esto, que los qubits tienen solo dos estados posibles de la propiedad spin Z, que lo llamamos Z más y Z menos. Y la propiedad spin X a su vez tiene dos estados posibles, o si se quiere, dos valores posibles, X más y X menos. Entonces aquí hemos puesto una tablita comparatoria, comparativa, pero ahorita están los bloques lógicos, pero bien podrían ir los vinos, esos vinos que estudiamos. Recordemos que Boris, cuando hablaba de las propiedades de los bloques, eran de forma y color. Ahora, en este mundo cuántico no vamos a hablar de bloques, sino de qubits, y las propiedades van a ser spin Z y spin X. Los valores posibles, en el caso de los bloques, era para la forma, círculo y triángulo, para el color, rojo y azul. Ahora, para nuestra propiedad spin Z, sus valores son más 1 y menos 1, e igual para el spin X, más 1 y menos 1. Y entonces, para el uso del término estado, uno habla de color, este bloque es azul, decirle darle su estado de color. Y de spines, este qubit es Z menos. Mire que está el verbito ser para darle esa atribución, pues, de nuevo, el valor de la propiedad en algún momento. Pero
Sí, Un bloque lógico puede tener forma y color, sí, ¿cierto? correcto, compatibilidad, sí, Pero el qubit no va a tener spin Z y X. no va a tener, claro. No obstante, no, ya vamos a ver. O sea, no simultáneamente. Sí tiene, pero no es medible. Ah, bueno, entonces el problema ya viene ahí, que si no es medible, o sea, aplicando el verbo ser y esa definición de cosa de Isham de la vez pasada, o sea, no hay un determinismo, no hay una manera de determinarle los valores. ¿Cómo sabemos que la tiene? ¿Cómo sabemos que la tiene? Si los experimentos, pero esperemos los experimentos a ver cómo lo resolvemos. De hecho, la idea de eso, ustedes ya lo esperan, es evidenciar ese contraste en cómo los mismos o los experimentos equivalentes para qubits no nos van a permitir hacer determinaciones del mismo tipo que hicimos para los binos. Entonces vamos a ver. Vamos a ir a los experimentos con qubits. Son los mismos, o sea, sus equivalentes. Para eso necesitamos unos instrumentos. Ya se llaman cajas de spin Z y cajas de spin X, pero funcionan igualito. O sea, ¿cómo funciona la cosa? Si yo tengo, por ejemplo, un qubit cuyo spin Z es Z+, al entrar por esa línea continua, va a salir por la abertura que está marcada con Z+. Si ahora lo que tengo es un spin con Z-, va a salir por la abertura de arriba. Y lo mismo se dice para... Esa es la caja. ¿Cómo se calibra? Haciendo eso. Pues ¿cierto? Cojo 100 qubits, de estos qubits Z+, los paso por una caja de Z y todos me tienen que salir por la abertura derecha. ¿Okay? Y ninguno por arriba. El experimento que seguía es el de medición. Entonces ahora es un poco diferente. Miren que la calibración yo sé cuál tengo. Y ahora, ¿cierto? Ahora, o sea, sé cuál tengo en la calibración y según por donde salga, digo, está buena la caja. Entonces, supongamos que la caja funciona bien. Si entran alguno de los dos spin X ahí, va a salir por la abertura correspondiente. Ahora, cuando yo entre algún qubit por ahí, por esa abertura, según por donde salga, voy a decir, ¿cierto? El spin de el spin X de este qubit está X más o X menos. Es un poco diferente de lo anterior, porque es que antes estábamos seguros de que los que entraban tenían alguno de esos dos, ahora no. Ahora que la cosa se ponga interesante, bueno, mire que en analogía con el mundo clásico, con los binos clásicos, estas pruebas también son repetibles. Sí. Una pregunta. Cuando estoy preparando los experimentos, se supone que ya tenía una clasificación inicial, ¿cierto? O sea, dos conjuntos de algo que ya sabíamos que tenían las mismas propiedades. No, sino que como empezaba la discusión de, digamos, con lo de los vinos, Sí. que yo tengo amargos y dulces, Sí. ¿cierto? Y es porque por la experiencia he ido clasificando y los he ido guardando, Ok. ¿cierto? Sí. ¿Y cómo sé que eso no cambia en el tiempo? Pues, de hecho cambian, ¿sí o no? Porque eso si uno no lo toma se vence y todo esto, pero es que estamos en un momento de suponer, por ejemplo, eso que vos decís está bien, estamos suponiendo que no ha pasado suficiente tiempo para que, digamos, la interacción del sistema con el entorno modifique sus propiedades. Sí, faltó hacer esa salvedad. Esas propiedades no son, digamos, determinadas ya definitivamente, son susceptibles de cambio, como todo sistema, por interacciones va a cambiar, sí. Pero estamos suponiendo que, por ejemplo, en esta de pruebas, que cuando entre las dos cajas que hay aquí, de pruebas repetibles, entre las dos cajas no hay otra interacción, el sistema no interactúa con nada más que le pueda cambiar su estado. Y también no pasa suficiente tiempo para que digamos, espontáneamente él ya no cumpla esta... Pero en general esto sucede, o sea, bajo esas condiciones. Las pruebas son repetibles y esto es,
Mire que ahí está ese asunto del determinismo, ¿no? O sea, que a las mismas causas se le siguen los mismos efectos. No se espera que salga por la otra. Yo lo digo en la parte de, para esa clasificación, pues yo tengo que tener referencias, ¿cierto? Referente a algo se parece, pues igual, ¿cierto? Pero como sé que ese algo es un cambio. No, pues, pero no, de hecho cambia. ¿Sí? Pero siempre que no hay interacción. Eso. Pero es que siempre hay interacción. Pues tendría que ser que tenés una supercava. Un modelo, claro. Claro, exacto. Sí. O sea, la idea es esa. O sea, estamos como tratando estamos imaginando que los sistemas no están interactuando con un entorno o con otros sistemas que le modifiquen su estado. Todavía no estamos en la parte dinámica, en la que aparecen las interacciones con otros sistemas. Estamos como tratando de nuevo, ¿cierto?, de contrastar cómo es digamos, la atribución de propiedades a objetos cuánticos a objetos clásicos. Entonces, estas pruebas también son repetibles. Y aquí aparece un experimento muy interesante. Allá lo llamábamos medición 2 en el mundo clásico, cuando queríamos relacionar las propiedades de sabor y color. Acá queremos relacionar las propiedades de spin Z y spin X. Y una primera, y entonces consiste en eso, ¿no? Tengo 100 qubits en X más y quiero medirles su spin Z. Y noten que el primer, o sea, que a diferencia del mundo clásico, el 50 y 50 sí hace referencia a una estructura que hay entre las dos propiedades. Porque el asunto es que cualquier sea la muestra que yo tenga de los qubits X más, siempre van a dar la misma estadística 50-50. En el caso de los vinos dependía de la muestra de vinos que yo tuviera, o sea, de la cava en la que yo estuviera. Incluso podría darse un caso de que los 100 vinos todos fueran amargos y ninguno fuera dulce. Pero aquí, si yo ya garanticé que tengo 100 qubits X más y les hago una medición de spin Z, siempre van a salir 50 y 50. Miren que eso ya es una diferencia ahí entre los dos. Y miren que en principio la compatibilidad de las dos propiedades anteriores le hacía decir a uno que uno conocía mucho del mundo clásico, porque puede determinarlas simultáneamente. Pero noten que aquí de pronto está revelando que uno en el mundo cuántico conoce mucho más, porque es, de nuevo, siempre que yo le mida una propiedad y se la mida a una que le es incompatible, como veremos, siempre se va a dar la misma estadística 50-50. En el mundo clásico no hay ningún objeto cuyas propiedades siempre cumplan esto. Otra cosa que se puede comentar en este experimento es que los qubits... ¿Y una moneda? Sí, ¿una moneda qué? ¿Una moneda no es un peso? No. No, una moneda no, porque vos mismo me lo dijiste estos días charlando. Porque si yo creo el experimento bien, de manera que yo tire la moneda del mismo modo, todas van a caer por la misma. Bueno, muy bien, gracias por el comentario aquí. Eso es, cuando digo esos 100 qubits, está implícito que, digamos, que la preparación para cada muestra es la misma siempre. Entonces otra cosa que quería decir es que están entrando 100 qubits, es verdad, pero un detalle importante es que están entrando uno a uno. Por ejemplo, el premio Nobel de este año se dio por gente que está, digamos, cada vez controlando o mejorando nuestro conocimiento sobre sistemas cuánticos individuales. Y esos qubits que están ahí siendo descritos son sistemas cuánticos individuales. Entonces están entrando uno a uno a la caja de spin Z. Entonces una buena pregunta es, para un qubit que entra a esa caja, un qubit X más que entra a esa caja, ¿por dónde va a salir? ¿Por X más o por X menos? El problema de esa pregunta es que no tiene respuesta. O sea, no hay un mecanismo, por así decir, o no tenemos el conocimiento que nos diga
¿cuál de las dos va a salir? Sabemos es que si tiro 100, la mitad de las veces va a salir por una y la otra mitad por la otra. Entonces ahí es donde entra la probabilidad, la descripción probabilística en mecánica cuántica. Que respecto a un qubit que entra, a esa caja, solo puedo decir que hay una probabilidad de un medio en este caso, de que salga por la caja, por la abertura Z más o por la abertura Z menos. Pero entonces ahí, pues vuelvo otra vez a lo de la forma y el color. Okay. Después de realizar este experimento, yo puedo coger el que salió con el Z menos y decir, este tiene spin X más y Z menos, si tiene las dos propiedades. Ah, sí. Ahora sí. No. Bueno, ahí vamos. Ese es el que sigue, creo. Pero espérate, yo hago un comentario antes Sí, señor. que oigan a lo que va a pasar ahí. Vos habías preguntado que si uno puede tener las dos propiedades, las propiedades de forma y color. El estado que está entrando ahí tiene las dos propiedades, el X y el Y, spin en X y spin en Y. En Z, perdón. Pero uno no puede determinar si están arriba o si están abajo, pero sí tienen las dos propiedades. Ya, pero una vez salió por el orificio de arriba, yo sé que entró un qubit X más y salió que era Z menos, entonces ya sé que tiene las dos Pero ahí todo está propiedades. sorprendente. Entonces ahí es donde está el quiz, que esa es la que sigue. Espera. O sea, al haber hecho la medición no quiere decir que haya determinado las dos propiedades. No, la medición te determinó, como hiciste una medición de Z, te determinó Z. ¿Cierto? Y a eso también le llaman, otro comentario a esta lámina, que eso se le llama preparación de sistemas. Se dice que estos 50 Z más, se dice que están preparados en Z más. Mientras que los otros Z más. Entonces, vean, la cosa se pone interesante con las secuencias. Es el que seguía, es la misma secuencia que con los binos. Entonces, se pregunta si será posible. Bueno, la cosa es, tengo 100 qubits Z más, salieron de la caja de spin Z. Una pregunta que se puede hacer es ¿cómo puedo yo realizar un experimento para obtener esos 100 qubits Z más, esos primeritos que están aquí? Y seguido entran a la caja de spin X. Miren que es el experimento que hicimos ahora. A estos Z más les quiero determinar su spin X y obtengo la estadística 50-50, que será, pues, como les digo, vinculante de las dos propiedades. O sea, el hecho de que sea 50-50 dice algo, que sea siempre 50-50 dice algo de ellos. Y ahora vuelvo, lo que quiero hacer es a estos en particular, a los X más que salieron, quiero medirles su spin X. Perdón, ¿cierto? Entonces la pregunta es que si este resultado, digamos, tiene, o sea, es posible que se dé, o que lo critiquen, que lo comenten. De hecho, uno ve que no es posible que se dé, simplemente le hace el primer experimento que uno hace, ¿no? Es una repetición. Metan ahí de lo que le metan, siempre que mida una propiedad diferente a la que ya había metido, siempre va a salir 50-50 en probabilidad. Eso se espera. Simplemente esta se escribe porque miren que esta fue la respuesta para el equivalente clásico. Como habíamos determinado el spin Z, luego le hice una determinación de spin X y, digamos, queriendo cerciorarme de la determinación inicial, ¿cierto? Esto sería como querer confirmar que lo que está preguntando, que simultáneamente estoy determinando el Z y el X de mis qubits. Pero David nos dice muy bien esto, es que el resultado correcto, o sea, el que se observa en los experimentos es este. Y por lo mismo que él dice, porque mire que es una repetición de la misma prueba, que es, tengo la propiedad Z y la quiero relacionar con X y me sale la estadística 50-50. Ahora quiero hacer lo propio pero con los X y la Z, debo obtener lo mismo. Entonces ahí ya aparece un primer contraste
entre la manera de asignar propiedades a los objetos cuánticos respecto de la manera de hacerlo con los clásicos. Aquí dice que la única responsable de que estos qubits, digamos, ya no sean todos Z+, tiene que ser la caja de spin X, porque es como, digamos, la única interacción que hay entre las dos cajas Z. Entonces eso y lo interesante es que esa misma estadística de 50-50 tiene que ver con que la presencia de X modifique lo que ya, digamos, ya se tenía, el hecho de que todos fueran Z+. Entonces, eso nos lleva a la idea cuántica de compatibilidad, que es por negativo, incompatibilidad. O sea, esta caja, una caja que me determine simultáneamente las propiedades de spin Z y de spin X, no puede ser ni siquiera conceptualmente construida. O sea, no es un problema técnico, es un problema de que no es posible hacer determinaciones simultáneas de este tipo de propiedades. O de nuevo, ¿qué hubo? Si en el experimento anterior se hiciera una cuarta medición, digamos que daría como 12.5. Muy bien. No, buenísimo eso. No se podría. Sí, claro. No se podría porque, bueno que lo digas, esos sistemas cuánticos, el hecho de que sean individuales, individual en cuántica también quiere decir indivisible. No se pueden partir a la mitad. No existe. No, lo que pasaría es que esto está remitiendo a experimentos reales, y en los experimentos reales siempre se hace trabajo estadístico, entonces en realidad sería, decimos, 13, 12, 14. Sí, muy cercano. Sí, siempre es así. Siempre hay un margen ahí de error. Sí, y hay que repetirlo muchas veces. Sí. Claro, pero bien, claro. Pero nunca va a pasar así, 12.5 no, van a salir o 13, o 12, o 11. Sí, pero siempre enteros, correcto. Esto es, por ejemplo, en fotónica, el experimento se hace con impactos, detectores, y son de a uno, son contables. Bien. Entonces la imposibilidad, de nuevo, de construir, así sea conceptualmente, esta caja, es lo que nos define la idea de incompatibilidad. Las propiedades de spin Z y spin X son incompatibles. Que es que la medición de una, ¿cierto?, sí afecta los valores de la otra, como acabamos de ver en esa secuencia, o que no es posible determinarlas simultáneamente, que es otra manera de decir. Y por lo tanto, ahí se está anunciando lo que sería el principio de indeterminación. O sea, es una manera muy, conceptual de hacerlo, porque el principio de indeterminación, digamos, técnico, riguroso, el matemático, tiene que ver es con los valores esperados, o sea, con la estadística que uno hace, pues, de los operadores asociados a esas propiedades. Pero en el fondo la idea es esa. La idea es que cuando usted determina uno, la otra queda indeterminada. O sea, eso es lo que quiso decir Heisenberg. Pues no, eso es lo que quiere decir el principio de Heisenberg. Porque curiosamente, cuando Heisenberg escribe su artículo, él creía que las indeterminaciones se debían a perturbaciones que el instrumento le hacía al sistema. Eso es una línea histórica que seguramente Ori nos hablará acá en el curso, que eso se propagó hasta el mismo Richard Feynman y a mucha gente que trabaja en esto, que creen que el problema de la indeterminación de las propiedades se debe a dificultades técnicas, a que cuando el sistema interactúa en una medición, él es perturbado de manera incontrolable por algún agente o por otro sistema. Y el asunto es que los experimentos modernos, el conocimiento de hoy en día nos enseña que no tiene que ver con estas cosas, sino que es fundamental. Sí. Pero el problema de la incompatibilidad está hablando del fenómeno de la medición. Ah, claro. Y ahí no es implícito, porque al principio lo resolvió. A ver, ¿en qué sentido? ¿Cómo lo ves ahí? Los niveles de compatibilidad
estoy hablando de que mido uno y luego la otra, luego mido este y luego este. Entonces voy de una hacia la otra. Entonces, pues, imagino yo que esto implícitamente es una causalidad. Una causalidad. Sí, por favor. Es que la noción de causalidad y determinismo en la mecánica clásica están casi fusionadas, porque la capacidad de hacer mediciones permite determinar con claridad las causas y los efectos. Cuando es tan difícil determinar las medidas, pues en realidad el determinismo está asociado con la posibilidad de hacer mediciones exactas del estado de un cuerpo o de un objeto. Entonces, si la posibilidad de hacer esas mediciones es borrosa, sentimos que la noción de causalidad se pone borrosa. Pero en realidad es porque hay que separarlas bien, ponerle como bien los límites, hasta dónde llega el determinismo y hasta dónde llega la causalidad. Sí. Es que son. Pues yo hay momentos que creo que causalidad significa determinismo y viceversa, ¿no? Sí, no, y uno incluso en libros, en muchos autores importantes, encuentra la confusión de determinismo y causalidad. Es muy difícil como poner los límites porque en la física clásica se mezclaron. Incluso se mezclaron con la noción de predictibilidad también. Si era posible determinar el estado, era posible hacer predicciones. Si no era posible medirlo, entonces la predictibilidad se perdía, pero ya sabemos que no están ligados. ¿Sí? ¿Sabemos? Sí, yo no sé tan seguro. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Pues porque en mecánica cuántica se pueden hacer predicciones y no es determinista. Pero es determinista en el sentido de las probabilidades, como decía antes el otro día. Sí. O sea, hay que cambiar el chip, porque No, lo que pasa es que si yo pienso que son dos cosas distintas, decir que un estado es determinable y decir que no es. A menos que queramos decir, vamos a usar la palabra determinable tanto para clásica y tanto para cuántica, solo que la vamos a definir de dos formas distintas. Pero sí. pero no le veo sentido. ¿Qué problema hay en decir que es indeterminista? No, porque no lo es. No lo es. Y no lo es, solo un comentario, por la ecuación de Schrödinger, que se puede demostrar técnicamente que es determinista. Es decir, los sistemas cuánticos evolucionan de manera determinista. Pero de eso hablaremos cuando hablemos de Pero determinista en el sentido clásico, no, sí, es determinar el estado para el futuro. ¿sí? es medir el estado. No, eso es predictibilidad. No, pero es que una cosa es que el estado esté ahí y otra cosa es que yo sea capaz de medir. Porque es lo que dice, o sea, de la cuestión de Schrödinger, yo veo cómo evoluciona el estado. No puedes medir, eso no decir nada. ¿Y por qué? No, porque le estás poniendo propiedades. Pero es que sí lo puedo medir. De nuevo, es que lo que pasa es que cuando uno lo mide, digamos, por decir, yo tengo mi estado que evoluciona, por decir en este caso, con spin X y con spin Y, y soy capaz de hacerlo evolucionar con la ecuación de Schrödinger o lo que sea. Y obtengo al final el último estado, que tiene tanto spin X como spin Y. Pero en el momento en que yo voy y mido spin X, me tiré todo lo que podría yo haber sabido del spin Z, de la evolución que hubiera tenido el sistema, ¿sí me entiendes? Porque la medición afecta, o sea, me colapsa de una vez todo el estado a los posibles valores de salida que yo le estoy dando. Que ese es el problema de la medición de la mecánica. Pero es que la ecuación de Schrödinger nada tiene que ver con el spin. La ecuación de Schrödinger lo único que me dice es cuál es la energía. pero No, porque esa es la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo que me da la salida. Dependiente del tiempo, de todas maneras, implícitamente uno no tiene las tres componentes de spin. claro, No están. pero uno la hace para una sola de las componentes. Sí, pero es que el problema de lo que estamos discutiendo ahora es qué sucede con las dos, no con una. Sí.
Sí, No, pero es que uno po- pero cuando uno uno podría- tiene una y pero prepara uno podría un tener sistema todo. con X, en ZX, uno puede predecir, ¿cierto? Con ZX, el problema es cuando uno vaya a combinar una caja con las dos componentes. Ah, sí. No, pero Entonces, yo ¿de creo qué que- manera en la ecuación de Schrödinger yo puedo predecir las dos? No, yo pienso que no hay ningún problema porque yo puedo tener un estado que tenga las dos componentes de spin y yo lo pongo a evolucionar por un campo magnético que ese sería el potencial que entra en la ecuación de Schrödinger. Y la ecuación de Schrödinger, dependiente del tipo, va a decir cómo evoluciona ese estado con los dos spins al interactuar con De ese un campo. tiempo B y es absolutamente. Sí. Que puedo medir alguno de los dos, no los dos al tiempo. Esa es la- Exactamente. eso es La incompatibilidad. ecuación de Schrödinger no habla de medir. Exacto. La ecuación de Schrödinger te habla de cuál es el estado. El problema es, ¿Cómo claro, se cuando llama? yo voy y mido, ahí hay Por eso, pero la confusión de la que nos está hablando es que el determinismo para nosotros es poder tener esa ecuación. poder medir. Determinismo Poder hacer es las poder. operaciones. No, poder tener esa ecuación, no. Poder tener una ecuación que me diga cómo evoluciona ese estado. Ahí ya es determinista. Que sea determinable es otra cosa. Exacto, la ecuación es determinista, pero en el experimento no. Aunque de nuevo, pues cuando avancemos en la idea de superposición, puede ser que, digamos, cuánticamente este determinismo tenga un apellido, pues no tanto para reconciliar el hecho clásico, sino que yo sí creo, y pues voy a tratar de mostrarles Tiene predictibilidad. que se puede predecir con certeza los resultados en un experimento, a pesar del colapso. Eso es lo que yo estaba diciendo, que no, cuando se habla de determinismo, la gente se asusta porque dicen, ay, si es indeterminista entonces se pierde la predictibilidad, pero es que no tienen nada que ver, son tres cosas completamente distintas. Muy bien. La causalidad, el determinismo y la Sí, predictibilidad es que- son completamente distintas, y la una no implica la otra. Entonces, el determinismo. Yo quiero ver un ejemplo. La palabra indeterminismo. Sí. Y decir, bueno, podemos predecir, entonces no lo llamemos indeterminista, sino que lo podemos llamar una determinación estadística, por decir algo. Ya, Pero es capaz de para matizar un mí, nombre. en realidad es Oiga. indeterminista, solo que es Un ejemplo. predecible. Un ejemplo de algo indeterminista y predictible. Pues para mí esto, porque experimentalmente no se puede determinar el estado, pero según las ecuaciones se pueden predecir muchas cosas, pero y la ya. predicción es muy exacta. O sea, esto es predictivo. Incluso Pero la medición es uno puede indeterminista. predecir, porque uno predice con probabilidad tal de que uno tenga una medición, Claro. un resultado en una medición. Pero estás prediciendo, ¿no? ¿Sí? Pero es que esa no predictibilidad, no es. Pero entonces, ¿cuál es la Yo sé- diferencia? yo soy- ¿Cuál yo soy dirías economista. que es la diferencia entre determinista y predecible? Que el determinismo implica poder medir el estado con precisión. Creo que no me El determinismo implica que yo. La predictibilidad implica poder predecir el estado futuro o predecir el pasado del estado, independiente de haberlo podido medir o no. Claro. Básicamente los tres conceptos no tenían Estaban problema. mezclados, No había confusión, exacto. No había confusión. Sí, Entonces, exacto. cuando uno ya viene acá y sí, cada uno tiene una connotación diferente, hay que ver que las cosas son distintas. Sí, pero en Pero realidad al principio era distinta. Otra cosa hay era muchísima bibliografía comportamiento como haciéndole mella a la distinción de las tres nociones, porque a los filósofos sí nos preocupa mucho que los conceptos estén A mí me parece que debe ser así. causalidad. A mí me parece que debe ser así. Y predictibilidad. La causalidad es lo que él decía que era determinismo, que era que causas A toda causa. iguales Eso. generan efectos iguales. Eso es causalidad. Eso, de hecho, lo tomé del artículo que les referencié al principio, así lo presentó nuestro Y se encuentra en muchas partes, así mezclada. Pero el principio de causalidad también tiene otras cosas. Por ejemplo, que una causa, que una consecuencia no precede en el tiempo a una causa. Correcto. Y en esas cosas hay que pensar también cuando uno habla Bueno, de y no causalidad. solo eso, tiene muchas otras Muchas cosas, otras cosas. porque en realidad ustedes los físicos solo piensan en la causa eficiente, pero las causas son cuatro. Pues para Aristóteles. No, para Aristóteles es muy bien. En- Los cuerpos más pesados caían más rápido. Pero. Pero dice cosas interesantes. sí, claro. No, obviamente para
que la noción más importante es la de la causa eficiente, pero por ejemplo cuando surgió el principio de la mínima acción, muchos físicos de esa época, que en realidad eran filósofos naturales, se preguntaban si el principio de mínima acción en realidad no estaba explicando era una causa final y no una causa eficiente como el resto del mecanicismo. Entonces sí, digamos que hay que poner un poquito de atención ahí a como algunas diferencias que se podrían hacer, que uno va mezclando, pues porque va perdiendo como la noción de las diferencias. ¿Y a qué conclusión se ha llegado con la causalidad? Pues de muchas cosas que yo he leído, digamos que muchos autores concuerdan en que hay algunos fenómenos en la mecánica cuántica que no son causales en el sentido clásico, pero que sí son predictivos. O sea, que hay predicción, pero no hay causalidad, solo en algunos. Y eso si se implementa la lógica cuántica. Si no se implementa la lógica cuántica, serían muchos fenómenos los no causales y bueno, se generarían ahí como muchos problemas. Bien, entonces con esta lámina pues es como una manera de presentar el principio de indeterminación, ¿no? Del que se hablará luego mejor. Y esta es otra secuencia de experimentos en las que también pues no se hizo, estas no tienen equivalentes con los vinos, pero se podrían hacer. Y aquí también vamos a ver, digamos, como la extrañeza. Eso se llama un interferómetro de espines. Y consta de una caja de spin X. Solo se le cambió pues como la dirección de las salidas, pero funciona igual. Tiene un par de caminos que están indicando justamente, digamos, la salida de la caja. Los que salgan por X menos, pues se van por ese camino y tienen dicho estado cuántico, y así los que van por X más. Cada brazo encuentra un espejo que lo único que hace es modificar la dirección sin afectar ninguna otra propiedad. O sea, la interacción que hace en particular no le cambia la spin a los qubits. Por eso mire que siguen estando en X menos después del reflejo, y los de abajo también siguen en X más. Por último encuentran esta caja negra que su función es la de recombinar las direcciones, o sea, alinear las dos direcciones en una sola. Porque miren que, o sea, ese es el propósito del interferómetro, porque miren que nosotros siempre trabajamos o con los que salían por X más o con los que salían. Ahora los queremos es recombinar para trabajar con ellos. Entonces, ¿cómo se calibra un interferómetro? Es muy parecido a como calibrábamos las cajas. Supongo que estas dos cajas funcionan bien y cojo 100 qubits en X menos. Y entonces lo que yo espero para calibrarlo, yo espero que todos se vayan a ir por el brazo X menos. Entonces le pongo un detector, que es un muro deslizante, en el brazo X más. Y lo que espero en esta calibración es no encontrar ningún qubit en el muro este que está impuesto. Porque lo que estoy esperando es que todos, como todos son X menos, todos toman el brazo X menos, entren a la caja negra, salen todos en X menos, y al entrar a una segunda caja en spin X, pues voy a encontrar que los 100 van a estar en X. Y además tengo que ir a revisar el muro y ver que en efecto no haya ninguno ahí. ¿Se entiende la calibración? ¿Cierto? Muy bien. Entonces este es un primer experimento que hago. Ya tiene la respuesta. Ahora lo que voy a hacer es coger estos 100 qubits X menos, pero a diferencia de la calibración, lo que voy a medir al final de la caja negra es el spin Z. Entonces, ¿cómo se haría, digamos, una explicación de esos resultados a la luz de los experimentos anteriores? ¿Cómo? Es el mismo inicial. Interferómetro, como vimos con la calibración, los
Todos se fueron por el brazo X menos, salieron acá y muy bien, no hay problema. Esto es un poco más interesante. Son 100 qubits en Z más. Bueno, y entran a la caja, van por el interferómetro. Pero lo que mido a la salida es el spin X. ¿Cómo sería una explicación de este? ¿Cómo explicamos estos resultados finales? Lo que tenés a la izquierda no es lo que tenés a la derecha. A la izquierda estás metiendo en Z, entonces siempre te va a salir 50-50. Ajá. Lo recombinado van a seguir siendo 50, pero vuelve a salir 50-50. O sea, no, es que hay un detalle importante. O sea, decime si puedo interpretar lo que estás diciendo así. De los 100 qubits Z más que entraron, 50 se fueron por el brazo X menos, 50 se fueron por el brazo X más. Ahora salen de la caja negra y van 50, digamos, X más. ¿Cierto? Van 50 X más que al entrar a esta caja pues van a salir por la lectura X más, los 50. Y los 50 X menos. Ahora bien, eso, aunque eso me predice, ya no sé qué palabra decir, eso me explica los resultados. Esa explicación tiene una falla. Pero el asunto es que para poder ver esa falla tenemos que seguir avanzando. Es un problema con la recombinación. Que pese a que hicimos la calibración y todo eso, yo no estoy seguro de que tengamos elementos para decir eso, que aquí hay 50 X más y 50 X menos. Acá la salida de la caja negra. Porque ya ese jamás se alteró. Entonces no es la misma condición inicial de 100 Z más. No, pero ahí sale una recombinación de los de X. Exacto, no, Lo que él está resaltando es en esa parte de la recombinación, si los que salen son los mismos 50. Y tu respuesta es no son los mismos 50. No lo son. Pero para eso hay que avanzar en otros. Listo. Yo voy a dar como lo que pienso yo que pasa y por qué digo que sí son los mismos 50. Yo asumo ahí que en esa caja negra no hay interacción, no pasa nada. Correcto. Esa caja negra yo la puedo construir a punta de espejos. Y hemos dicho que la reflexión con los espejos no me altera ni el estado del sistema. Ajá. Entonces, yo sé con 100% de seguridad que por arriba hay 50 con X menos y por debajo hay 50 con X más, después de que salieron del Stecker Line. Y golpear en los espejos y luego van a golpear en los espejos que hay dentro de la caja negra. Igual cuando salgan deben haber 50 que son de X más y 50 que son de X menos. Buenísimo, es bueno que lo tengas tan claro, pero está mal. Pero espérate, son los mismos. No, espérate, pero es buenísimo tener algo tan claro para que luego cuando se derrumbe uno queda contento de Se derrumbó. sí, espérate y dirás, no, muy bien David, esa era esa es la lectura que se espera que se haga y es una lectura clásica. Y lo más interesante es que una lectura clásica combinada con la complementariedad cuántica. Pero vamos allá, mira, vean este otro. Ahora, son los mismos qubits Z más que entraron. ¿Ok? Pero lo que voy a medir al final no es el spin X, sino el spin Z. Y vean lo que obtengo. Todos salieron por Z más. ¿Por qué este me ayuda? Porque este me ayuda a comprender el error que hay allá. Porque mira, si aquí vinieran 50 X más, por ejemplo, Me tiene que salir 25. claro, o si salieran, mira, este es lo mismo que el anterior, salvo este. Y vos estabas analizando que acá salían 50 X más y 50 X menos. El asunto es que cuando yo ponía la caja de X, eso observaba. Pero mira, estoy poniendo la de Z y mira lo que está pasando.
lo que uno esperaría es que si salen 50x más, se vienen 25 z más y 25 z menos. Y los otros 50. Y los otros 50, 25 y 25, o sea que saldrían 50 y 50. Bien, exacto. Lo viste muy bien. O sea, los 50x menos al entrar acá 25, 26, y los 50x más. Y noten lo que está pasando. Entonces, ahí hay un problema. Entonces se hace, si quiere hacer un experimento auxiliar para tratar de resolver este chicharrón. Y es este. Es como volver a la calibración. O sea, es de nuevo los 100Z más. Bueno, este es como mira que es el mismo que el anterior, solo que le he puesto el detector acá. Z. ¿Está bien? Parce, y ahí sí no. Se puede ampliar. Es que estamos muy atrás. No, pero si lo puedes ampliar, No, si lo puedes ampliar, porque el problema es un poco más hacia atrás. Mira que queda correr las compras de atrás. Es que mira que no estaba. Sí. El problema es el internet. Tenemos un límite de. Deja el límite, por favor. Ahí está muy claro. ¿Está mejor o qué? Sí, es bueno. Pues lo primero, como más A ver, vamos a. Sí, aquí hay que ir con ese finito. Después de la discusión del martes, todos quedaron alejados. Sí. Pues vamos. El miércoles. Así el miércoles. Volvamos al primero de esta última secuencia, o sea, en el que entro los 100 zetas más, ¿no? Y que David nos da una explicación, digamos, muy sensata de por qué se produce esto. Como sabemos, esta caja me divide en dos los z más. Eso es complementariedad, los primeros experimentos. Entonces 50 se vienen por acá, 50 por acá. Analicemos estos 50 primeros. Cuando entran a spin X, pues se van a ir por acá. Esto todavía no tiene una cosa. Sí. Esa caja negra no se ha hecho para la naturaleza, ¿cierto? No. Entonces, bien puede ser lo que dijo Juan. No dependería de la naturaleza el experimento. La caja negra no afecta ninguna de las propiedades del sistema, lo único que hace es recombinar. En términos de información es esto, que por así decirlo, antes de salir yo sé por dónde va, después de salir perdí esa información. Esa es la labor de la caja negra. No, pero la caja negra no son simples espejos, porque si son simples espejos es lo que dijo Juan. Por ejemplo, o sea, si realmente la naturaleza de esa caja negra, no puede ser la utilidad. No, o sea, como te digo, pueden ser simples espejos. Es la recombinación. De nuevo, en términos de información, lo claro, se tienen que recombinar. Dos espejos no servirían porque no permitiría que se recombinaran. Sí, no, con los espejos no. No, pero no, yo no digo dos espejos, es un montaje de espejos. O sea, un montaje que ya el asunto va por ahí, que ya te elimina o que te pierda la información sobre el camino. Eso es recombinar. Esa es la función de la caja negra. Pero no afecta al spin, para nada afecta al spin de los dos. No afecta la propiedad. Lo que está afectando es el conocimiento de por dónde va. Que evidentemente cuando. Bueno, ¿cierto? Claro, o sea, obvio, a mí me recombinan y yo ya todos los que salen no sé si salían para arriba o salían para abajo. Pero, de nuevo, pero es que eso clásicamente parece inofensivo, pero mire lo que está. Sí. ¿Y si no fuera negro? Pues lo están diciendo en términos de que yo perdí información de por qué camino se va, ¿sí o qué? Sí. Bueno, y si yo sigo viendo eso, pues lo recombino, pero sigo viendo cuando lo recombino. Entonces ya no lo está recombinando. Yo creo que aquí lo que hay que entender es qué se entiende por recombinación. Recombinación es que estás perdiendo el camino. Nicolás, ya está, pero no sé qué tan buena sea, pues. Muy
Muy bueno, muy bueno. La parte de abajo de la mesa de billar. En cuanto se por donde metan las bolas, todas terminan la y van a salir acá. Eso es. Usted está de espalda al juego. Usted cuando llegó, usted las vio todas ahí. Si quiere filaditas. Claro, excelente. Pero por eso, usted está de espaldas al juego. Pero haciendo la analogía, pues. Pero entonces expliquen de combinación más bien. No sé, porque haciendo la analogía con esto, Más bien usted está de espaldas al juego. O sea, hay unas que vos estás para la rueda, si vos las tires por la de la esquina, va a terminar acá. Simplemente están todas no saben, se están todas. Cuando están en la caja negra no hay ninguna información. No sé nada acerca de si está en la caja negra. No, cuando está en la caja negra, lo que no sé es el camino por el que venían. Bueno, yo sabe más tirado. Esa información, solo sé que hay 100 qubits de tamaño. Sí, muy bien, está muy bien, esa aclaración hay que hacerla. Pero o sea, lo importante es que la caja negra no afecta para nada el spin de los qubits, solo el camino. O sea, y no tanto el camino de dirección, sino esto pues de la información. Ya el problema es porque yo perdí información. Allí es culpa mía. Yo escucho la caja negra que lo recombina. Te va a pagar. No puede ser. ¿Cuánto tiempo? Ya vengo. Solamente por Voy por el cargador. suponga que se meta de Bien, entonces acordemos pues que la caja negra solo, por así decirlo, me borra la información sobre el camino por el que vienen los sistemas, pero no afecta en nada su spin. Del mismo modo que los espejos, podría ser una combinación de espejos. Entonces, vean, que voy a volver acá para eso, que hay una manera de entender esto, pero que lleva problemas. Pensar que 50 vinieron por acá y al entrar acá, pues, por ejemplo, estos menos salen entonces por aquí y estos otros 50 salen por acá. ¿Dónde se evidencia el problema? Por ejemplo, en este. Porque si esa fuera la razón por la que se encontró esa estadística 50-50, entonces en esta situación que es idéntica salvo la medida final, no se obtendrían estos resultados. Si el argumento de Juan fuera correcto, entonces los 50x menos que salen por acá, al entrar aquí, nos darían una estadística 25-25. Y los otros 50 que vienen por acá, dando una estadística final 50-50. Y eso no es lo que se observa. Pero la página es que Z no mide solamente Z, esa característica. ¿Sí? No mide X. No, pero de nuevo, pero es que mira, profe. O sea, el resultado de Juan antes de meterlo acá era que aquí estaban, aquí había 50x más y 50x menos. Si eso es lo que tengo acá, al medir este z, eso no se obtendría aquí. Exacto. Notemos eso. Notemos que hay un conflicto en decir que acá hay 50x más y 50x menos. Con todo y que eso me explica el experimento anterior, que es que cuando aquí pongo un x sale 50-50. Y entonces, para tratar de determinar el camino, voy a volver de nuevo. Y para tratar de explicar estos resultados que son extraños a la luz de lo que venimos viendo. Porque es como si primero nos dijeran, esto que se llama complementariedad, o sea, tener 100 y que se me partan en 50 y 50, aquí ya no está funcionando, por así decirlo. Aparentemente no está funcionando. Pero, vamos a ver.
lo que quiero es hacer el mismo, mire que es el mismo experimento, pero quiero ver si en efecto por aquí hay 50 y por aquí hay 50, que es la hipótesis de Juan. Y para eso voy a poner, si hay 50, pues entonces ¿qué espero? Según el razonamiento de Juan, pues que los 50 que venían por acá se queden, ¿cierto? Y que aquí vengan los otros. Pero entonces, hay un problema. Mire que este no me ayuda a explicar el anterior, porque en el anterior tenía 0 y 100. Entonces, aquí es donde llega uno pues a la gran pregunta: ¿por cuál camino se está yendo cada uno de los qubits Z- que están entrando a la caja? Y entonces uno empieza con las opciones que tiene. Uno dice, ese qubit se está yendo por el caso X-, pregunta uno. Pero no puede ser, porque si se fuera por el brazo X-, como está evidenciando este experimento, la mitad de ellos saldría por aquí y la otra mitad por acá. Y eso no es lo que pasa. Lo que pasa es que sale el 0 acá y 100 acá. Entonces se va uno para el otro brazo. Entonces ¿será que se va por el brazo X+? Tampoco, por las mismas razones. Y además hay un spin del spin. O sea, yo lo que entré fueron puros Z- y al final me sale son puros Z+. No. No, devuelve a la diapositiva anterior. Ahí sí me peleé. Z+. Siempre va a haber a Z+. Debe ser la indecidibilidad de camino, deben ser equivalentes, ¿no? Claro. Entonces la pregunta es, para explicar esto, ¿será que se fue por X-? No, porque los que se van por X-, eso me dice este experimento, me producen la estadística 50-50, o sea, mitad y mitad. ¿Será que se fueron por X+? Tampoco, no. Porque si se hubieran ido por X+, los 100 qubits, o cada uno de los 100, de nuevo tendría 50 y 50. ¿Será que se fueron por ambas? Que esa es como la manera como más, digamos, más usual que tiene uno encontrar estas, cuando tratan de explicar estos resultados. Dicen que de algún modo los sistemas se están yendo por ambos caminos a la vez. Pero eso no puede ser porque los sistemas son indivisibles. Ellos no se parten. Entonces, cada uno de los qubits estos no se está yendo por los dos caminos a la vez. Físicamente no se puede partir. ¿Y será que no se va por ninguno? Mucho menos, porque si no fuera por ninguno no habría nada. Entonces el asunto es que la pregunta ¿por cuál camino se ve? Está fuera de la determinación, pues, de las capacidades que tenemos para determinar. Y entonces el asunto es que un qubit Z+ no es un qubit X-, no es un qubit X+, no es algo así como un medio, uno y medio el otro, y no es. Entonces ahí viene, el problema es eso, que esas son las 4 opciones, digamos, clásicas de atribución que tenemos. O sea que el Z+ es un X-, o es un X+, o es ambos, o es ninguno. Esas son las 4 opciones. Y ninguna de las dos nos sirve para dar cuenta de estos resultados. Entonces ahí es donde aparece la palabra milagrosa: superposición. El problema es que este spin Z es en realidad una superposición de ser X- y de ser X+. Pero claro, ¿qué quiere decir superposición? Simplemente por ahora quiere decir que no es ni este, ni los dos. Así termina el texto de Albert. Esta parte es muy buena. No es ni este, ni los dos, ni ninguno. Es una superposición. Entonces, Bueno, es una superposición de estos dos. De estos dos, sí. No sales de la menos nunca. No tenía idea lo fuerte de eso. Que en el juicio, así le dicen los psicoanalistas a eso, el juicio de atribución, o sea, el decir esto es, no se puede aplicar a los estados. O sea, no se puede decir, o sea, esta cosa cuántica está mudando. De un spin Z no se puede decir que es un spin X, ni que es un X- o un X+, o ambos o ninguno. Cuando son incompatibles. Claro, la relación que las vincula es de incompatibilidad, porque hay propiedades, digamos, cuánticas que son compatibles. Pero en ese sentido, digamos que
cumplen la misma lógica o las mismas reglas de las clásicas, entonces no, ahí la cosa no es tan interesante, pues. Es cuando hay incompatibilidad. Ahora, que un spin Z no sea ni este, ni los dos, ni ninguno, sino que sea una superposición, también está expresando el hecho de que las propiedades sean incompatibles. Y también está expresando que la determinación de una no me permite hacer la otra. Pero eso es lo que vamos a ir construyendo. Yo solo quisiera terminar como así terminan. Bueno, mira, no, ya no son más experimentos, sino con lo que continúa en el curso, que es, el profe me dijo que les dijera, para el próximo capítulo vamos a leer, para la próxima sesión se va a leer el primer capítulo de Sakurai, en el que aparece la superposición. Pues una de las ¿Capítulos eso? no, la primera sesión del experimento de este grado. No, perdón, el primer capítulo es Con suavidad. yo solo quería terminar con esta frase sobre qué está pasando. Entonces dice, estamos en un problema científico, ¿cuál? El de explicar esos resultados, ¿cierto?, aparentemente contradictorios. Y para los que estamos diciendo solo una palabra, superposición, que estos qubits Z que entran al interferómetro no son ni X más, ni X menos, ni ambos, ni ninguno, sino que son una superposición. ¿Eso qué quiere decir? Entonces la mecánica cuántica es la respuesta que los físicos ofrecieron para responder por los resultados problemáticos como este. Los experimentos previos ilustran el singular comportamiento del mundo cuántico. Ahora tenemos que proponer descripciones que los expliquen, pero hay que hacer más. Hay que garantizar que la descripción ofrecida, es decir, la solución del problema, sea también válida para otras situaciones o experimentos posibles, incluso para todos los posibles. Así podremos predecir, que bueno, esta palabra ya está, el comportamiento de los qubits en cualquier tipo de medición de propiedades incompatibles, como lo son spin Z y spin X. Cuando consigamos la solución, es porque habremos enunciado un principio físico para entender las propiedades de los qubits. Ese es el principio de superposición. Este principio físico será la primera pista que tendremos para descifrar el mundo cuántico. Con él podremos empezar a entender su extraño comportamiento diferente a todos los objetos clásicos que conocemos del entorno no cuántico. Entonces la superposición queda pendiente, y la quería solo decir como mostrar en negativo, como mostrar que la superposición es una necesidad, por así decirlo, una necesidad conceptual. Ya no podemos atribuirle a X menos la propiedad de eso. Entonces, lo que vamos a hacer es construir otro ser de las cosas, por eso así empezaba superposición, la manera cuántica de ser. Vamos a otra manera de atribuirle, digamos, esa palabra ser a los objetos cuánticos, y esa es superposición. Entonces, sí, digamos, el estado que va por el brazo de arriba es un estado de superposición también. En realidad sí, claro. Este es la superposición de ser zetas. X más y X menos es una superposición de Z más. Es que, o sea, si uno piensa esto igual en términos de números, pues, metiendo el punto de matemáticas ahí, y metiendo también superposición, uno podría pensar que lo que hay en la caja roja es como 1 sobre raíz de 2 debe estar en X menos y 1 sobre raíz de 2 debe estar en X más, ¿cierto? Y llegue marcado, papá. Entonces, aquí en esta caja roja yo tengo a 1 sobre raíz de 2 de estar en X más y de estar en X menos también. Antes de entrar a la caja roja. Antes. Al Z menos. Sí, listo, antes de entrar a la caja roja o aquí adentro, pues antes de salir de la caja roja. Listo. Bien. Entonces, listo, yo sé que el estado que se va por acá en X es solamente esto, pues son todos X más y va por un medio, porque son solamente la mitad que se van por allá, y lo mismo con el X menos. Pero luego entonces cuando vienen y se recombinan acá,
yo debería obtener otra vez este mismo estado de superposición, ¿o no? Sí, de hecho eso es lo que tenés. Pues te lo voy a poner donde es. O sea, aquí. ¿Cierto? Es ahí. O sea, yo después de la caja negra tengo este mismo estado. Correcto. Entonces, ¿cómo es posible? Sí, antes de entrar a la caja C, pero después de la caja negra, es decir, o sea, acá. Ajá, eso. Acá yo volví y tengo ese mismo estado de superposición. Claro, o sea, Z más. Exacto. Por eso es que todos salen por aquí. Ah, la puta madre. Gracias. Volver al estado de inicial. Sí, claro. Ya, Pablo también, uno. La matemática lo resuelve total. Qué maravilla. Pero eso. Entonces, eso en adelante, la idea es construir ese símbolo de X que usó Juan. Ese es el que le da, por así decir, como eso, el sentido a la palabra superposición. O sea, son las matemáticas las que vienen a ayudarnos. O sea, el concepto al volverse matemático se vuelve físico, por así decirlo. Pero eso ya será para la próxima. Porque Sí, ya. si yo lo quiero entrar, o sea, este estado no puede estar completamente definido con esto. Este estado debe tener también una etiqueta en los zetas. Porque, ¿cómo puedo definir yo si lo que entrara fuera Z menos? En X sería exactamente la misma superposición. No, con un menos entre las dos. Tengo los estados preparados previamente. Sí, por medio de una caja Z. El Z menos, aquí tiene un menos. Más o menos. Aunque sean ortogonales. Recordar que es un espacio complejo. Bien, entonces nos vemos ya el próximo viernes. Que volverá nuestro maestro, pues. El miércoles nos vamos a celebrar el día del trabajo. Día del trabajo a marchar. No sé esa alegría de. No hay trabajo. Y es todo.